como pueden notar, ando un poco todavía mormado, me oigo raro, pero bueno, no tuve una buena semana con la cuestión de la tos y la gripe, pero ya estamos saliendo, gracias a Dios, del apuro, ¿verdad? Y vamos a retomar nuestra enseñanza acerca de por qué es importante la iglesia. Tener en claro por qué es importante la iglesia y su naturaleza, como hemos venido hablando, y lo que Dios espera de la iglesia, nos va a ayudar a cada uno de nosotros a mantenernos en el imperativo de hacer la voluntad de Dios en todo momento. Así que en esta mañana voy a hablar, con el favor de Dios, de 5 cosas o actividades propiamente de la iglesia local. ¿Cuáles son las actividades que una iglesia local debe de tener y en las cuales debe de trabajar y debe de enfocarse? Esto es muy importante que lo entendamos, para que entendamos la razón del por qué se hacen diferentes actividades dentro de la iglesia. Bueno, hemos hablado anteriormente que el propósito de la iglesia es promover la madurez por medio de la verdad. Amén. La unidad, la pureza del creyente. Y como este es el propósito de la iglesia local, entonces sus funciones y actividades específicas se deben de enfocar o se deben de dirigir a que esto se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Nosotros no venimos no formamos parte de la iglesia local por una cuestión cultural o tradicional. Nosotros estamos aquí porque tenemos claro que debemos crecer, debemos madurar, debemos de mostrar la unidad del Señor a este mundo, y tenemos que estar constantemente purificándonos, limpiándonos de toda especie de mal. El énfasis, hermanos, hoy en día, lamentablemente, en muchos grupos cristianos se ha apartado de los objetivos bíblicos. Y los objetivos bíblicos que le acabo de mencionar, muchos grupos los han puesto como algo secundario, o peor aún, se han centrado más en el hombre que en Dios. Entonces, ¿se acuerda que hablábamos de iglesias cristocéntricas y de iglesias antropocéntricas? ¿Sí se acuerdan de eso? Antropocéntrico, están más centrados en el hombre. El Señor está fuera de esas actividades, y las iglesias cristocéntricas están enfocadas en cumplir el objetivo que el Señor estableció y que se los acabo de mencionar. Entonces, muchas iglesias, repito, han abandonado el modelo bíblico. Hoy más que nunca vemos que surgen muchos grupos cristianos, pero de cristianos solamente tienen el título, porque cuando nos adentramos a conocer su doctrina, sus actividades, nos damos cuenta que se han vuelto más bien como comunidades pragmáticas, relativistas y muy comerciales, eso sí, en donde están más enfocadas en ofrecer un producto a la persona para retenerla consigo, y han dejado a un lado las verdades eternas del Evangelio. Entonces encontramos a muchos cristianos demasiado mundanos, o a muchas personas que ostentan el título de cristianos, pero en realidad no han nacido de nuevo. Eso encontramos hoy en día, y cada vez más abunda. Hay por ejemplo, un grupo que
en Estados Unidos ha tomado mucha fuerza y ahora se está diseminando, por decirlo así, a varias regiones, y en Latinoamérica está encontrando mucha aceptación, y que es el grupo cristiano que se denomina, ¿cómo era este nombre? De estos cristianos, Mosaic, en donde su cristianismo prácticamente es de este corte, donde ellos dicen: nosotros somos inclusivos, es decir, aquí pueden venir los que quieran venir, no importa lo que creas, no importa cómo vivas, aquí te recibimos tal y como tú eres. Pero el asunto está en que no los llevan a cumplir el objetivo real del Evangelio. Entonces, puedes ostentar un título de cristiano y no tener cambios sustanciales en tu vida. Y nosotros vemos que a la luz de la Biblia eso es prácticamente imposible. No podemos llamarnos creyentes y mantener un estilo de vida igual que siempre. Porque entonces, ¿dónde está el nuevo nacimiento? Pregunto yo. ¿No es cierto? La Biblia enseña claramente que todos aquellos que pusieron su fe en Jesús, que abrazaron la fe de Jesús, fueron hombres y mujeres que tuvieron cambios radicales en su vida, en los cuales la vida de Jesús se dejó ver, se mostró claramente. Está María Magdalena, ¿verdad? Están diferentes actores que encontramos en el Nuevo Testamento que fueron impactados por la vida de Jesús, el mensaje de Jesús, y los vemos cambiados y transformados para la gloria de su nombre. Pero hoy en día hay muchos grupos cristianos que esto lo han dejado a un lado, y lo único que les importa es como que tener gente reunida, y es más como un mensaje humanista, ecuménico, que cristiano, básicamente. Entonces, mis amados, este tipo de filosofía, hoy parece que hay muchos grupos que han adoptado la filosofía de el fin justifica los medios. Yo le pregunto, ¿esto será aplicable a la iglesia? Nosotros no podemos aplicar esta filosofía de que el fin justifica los medios. Es decir, no importa cómo hagamos evangelio, siempre y cuando la gente venga a la iglesia. No, eso no es así. Nosotros encontramos un modelo, un patrón bíblico en cuanto a cómo la iglesia debe de predicar el evangelio, cómo se deben hacer las cosas para el reino de los cielos, y no estar adoptando modas culturales para tratar de justificar que la gente venga a la iglesia. Muchas iglesias las han convertido en teatros, ¿verdad? Las han convertido en lugares más como de entretenimiento que en lugares donde el alma sea sanada. Amén. Aquí procuramos tener bien claro el objetivo. Usted está aquí porque usted necesita del Señor. Usted necesita, yo necesito constantemente de su gracia, ser restaurado, fortalecido, sanado, etcétera, etcétera. Se dice que la iglesia es como un hospital, ¿verdad? Donde pues viene la gente que está enferma, que necesita de un médico, del Señor, y que Él es prácticamente el que nos ayuda en nuestro diario vivir. Entonces, se ha perdido de vista eso. Entonces, muchos cristianos, inclusive ya como que tienen problemas para usar términos bíblicos como iglesia, templo. Ahora ya no son templos, ahora son auditorios. Ya no les llaman, ya no hay muchos grupos que no se llaman hermanos entre ellos, o al que enseña la palabra no es pastor, le llaman por su título, doctor, ingeniero, licenciado, arquitecto, etcétera, etcétera. Entonces han sustituido términos porque les parece como que eso es demasiado anticuado y eso no produce un impacto en la vida de las personas. Pero déjenme decirles que la iglesia funcionó durante muchos años de esa manera, y el plan del Señor no es que deje de funcionar de la misma manera, porque creo que lo que el Señor estableció es digno más que cualquier cosa, y la forma en que el Señor hizo las cosas es como deben de permanecer a través de los siglos. No importa cuánto cambie la cultura, cuánto pueda avanzar
un país en términos de intelectualismo o de modernismo. La palabra de Dios es la misma, ¿verdad? Es eterna, no cambia, y sus formas no deben cambiar, en el sentido de que el objetivo principal debe de ser observado. Esto no quiere decir que no vamos a aprovechar las bondades del modernismo. Podemos utilizar la tecnología para los propósitos del Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso no quiere decir que nos vamos a aislar totalmente, culturalmente, tecnológicamente, socialmente, porque estamos en el mundo. No somos, pero estamos aquí y tenemos un objetivo: alcanzar al mundo que no conoce al Señor, y lo tenemos que hacer con los medios que tenemos, pero de una manera sabia, de una manera inteligente. Amén. Nunca mezclándonos con lo malo de la cultura. ¿Me sigue? Porque no toda la cultura es pecaminoso, pero hay unas cosas que sí son demasiado pecaminosas, y esas son las que tenemos que abstenernos de ¿qué? De usar como medios. Entonces, me acuerdo, ustedes tal vez lo han visto, alguna iglesia que resulta que hay iglesias que se les ha ocurrido la brillante idea de que toman una canción del mundo y nada más le cambian la letra. Eso sucedía mucho en el pasado, ¿no? Pero ahora hay grupos que de a tiro cantan la letra como tal en las iglesias, ¿no? Y hay una canción que como se hizo popular en las redes sociales porque la cantaron la iglesia, como cantándosela al Señor, como diciendo el fin justifica los medios, esta filosofía. Y se ponían a cantar, y salen en una iglesia, están en una iglesia y están cantando esta canción de, no sé quién es el autor, Entra en mi vida, ¿cómo se llama? El que la canta. Sin bandera. Sin bandera, este grupo Sin Bandera. Dice, entra en mi vida, yo te la entrego, cantándosela al Señor. Cuando eso fue explícitamente, es una canción motivada para cantársela a una mujer. Ahora, no es que esté mal la canción es para una mujer, por eso fue escrita y fue inspirada para escribírsela y dedicársela a una mujer, no al Señor. ¿Me explico? Aunque parezca todo el texto como que si se le queda al Señor, entonces uno dice, pues que el Señor no da su espíritu a su gente para inspirarles a escribir cantos e himnos espirituales. ¿Por qué tenemos que recurrir a ese tipo de técnicas o a ese tipo de expresiones culturales para ganar gente? Eso nos habla de que muchos grupos han perdido el objetivo real. Tengamos mucho cuidado. Imagínense que un buen domingo de esos nosotros nos pongamos a cantar una de esas cosas, ¿no? Habrá quienes se pongan a llorar porque toque sus emociones, pero no nos va a cambiar en lo más mínimo en el interior, ¿no? Algunos pueden decir, ay, qué lindo, qué padre, no pensé que esa canción se le podía cantar al Señor. Qué terrible, ¿verdad? Pero eso sucede hoy en día. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Lamentablemente, hoy en día vemos que muchas personas eligen una iglesia sin basarse en la fidelidad de las Escrituras junto a la unidad y semejanza a Cristo de sus miembros, sino más bien se basan en el estilo musical de adoración y en la cantidad de programas y actividades sociales que ofrecen. Aquí cabe una pregunta: ¿qué es lo que usted busca en una iglesia? ¿Sabe que esto es muy, muy común en Estados Unidos? Hay gente que va y visita demasiadas iglesias y lo primero que ven es la lista de programas de la iglesia. Si la iglesia tiene un programa atractivo para mis niños o para mis adolescentes, aquí me quedo. No importa si no predican el evangelio como debe de ser, pero como tienen actividades buenas para mis niños o mis adolescentes, aquí me parece bien. Me gusta la música, el ritmo, todo es muy profesional, luces, cámara, acción. Entonces, me explico. Entonces, mucha gente hoy en día busca más comodidad y satisfacción personal que espiritualidad. ¿Qué es lo que buscamos en una iglesia? Debemos de tener muy claro
Pues la misma palabra de Dios nos enseña qué es lo que debemos de buscar en una iglesia, lo que les mencioné al principio. Yo tengo que asegurarme que la iglesia local donde estoy le dé énfasis al crecimiento espiritual, a la madurez que yo debo de adquirir. Debo ver que sea una iglesia cristocéntrica, donde el mensaje es cristocéntrico y donde se enseña la santidad del creyente, que debe buscarla, debe promoverla, debe cultivarla. Debo ver que es una iglesia que fomenta la unidad del espíritu, el compañerismo cristiano genuino. Son las cosas que debo de buscar primeramente en una iglesia donde me impulse a buscar a Dios, donde me impulse a crecer en el Señor. Y no tanto a ver qué programas hay en la iglesia o ¿por qué vas a esa iglesia? Pues porque me gusta la alabanza y la palabra, pero la música es excelente y a mí eso me gusta. ¿Me explico? O sea, falta de equilibrio. Entonces usted tiene que tener muy claro qué clase de iglesia es en la que usted está. Si es una, ya se los dije, no hay iglesia perfecta, ¿verdad? Gracias a usted y gracias a mí, no la hay. Pero sí podemos ser una iglesia espiritual, ¿me explico? Una iglesia que está buscando perfeccionarse en el Señor, crecer en el Señor, agradar al Señor. Eso sí. Entonces, si en una iglesia tú ves que hay estas características, yo te aconsejo que permanezcas ahí. Siempre, como en todos lados, van a haber imperfecciones, pero tú no puedes tomarte de eso como un argumento para no crecer en tu vida espiritual. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que valorar en cuanto a una iglesia local. Sin embargo, la iglesia, nosotros encontramos que la iglesia primitiva, ahí en Hechos 4:42, puede ir por favor conmigo ahí, tenía un enfoque mucho más simple, centrándose en la predicación, en tres cosas básicamente: en la predicación, en la comunión y en la oración. ¿Alguien puede leer Hechos 2:42, por favor? Hechos 2:42. Alguien léalo, por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, entonces ahí vemos cómo la iglesia primitiva, ¿cuál era el enfoque para ellos? ¿Cuál era lo primordial? Perseverar en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Lo segundo, ¿qué era? La comunión entre ellos, el compañerismo. Ellos desarrollaron entre ellos una unidad, un compañerismo inquebrantable que los ayudó a sostenerse y a mantenerse en los peores momentos de persecución de la iglesia. Y tercero, partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, veamos cómo la iglesia primitiva tenía un enfoque claro de lo que tenían que hacer como iglesia. ¿Sí lo podemos ver? Entonces, sin importar cuán poco atractivo pueda sonar a los oídos modernos, esto es lo que la iglesia del primer siglo buscó hacer. Ahora, si usted y yo leemos esto en estos tiempos modernos, para muchos es poco atractivo invertir tiempo para ser doctrinado, recibir enseñanza. Parece poco atractivo reunirse con otros creyentes para tener compañerismo. Parece poco atractivo orar como iglesia. Y entonces se buscan otras cosas para intentar ser o tener más impacto en la vida de las personas, pero sacrifican esto que es esencial en la iglesia local. Así que nosotros, escuche bien, debemos de tener mucho cuidado. El apartar el enfoque de estas actividades bíblicas y reemplazarlas por intereses secundarios o centrados más en el hombre solo puede dar
como resultado que nosotros nos volvamos en cristianos nominales. ¿Qué debemos de entender por cristianos nominales? Pues como un cristiano que solamente ha adoptado una forma más de expresar algo en lo que cree, pero esencialmente no se ve la vida de Cristo reflejada en él. Es como el budista, como el hinduista, como el católico, como el mormón, como el testigo. Venimos a hacer uno más de la lista. ¿Cierto o no es cierto? Esos son los peligros. Y usted se sorprendería de saber cuántos cristianos nominales hay en las iglesias locales. O sea, usted los ve y no tiene mucha diferencia de otros que tienen otra expresión de fe diferente a la nuestra. Y nada más. O sea, nos hemos vuelto religiosos. Un religioso más dentro de tantos que hay en este mundo. Pero tenemos entendido que Jesús no nos llamó a ser un religioso más, ¿verdad que no? Dios nos llamó a ser como Cristo, a alcanzar la estatura del varón que perfecto. Tenemos una meta, se nos han fijado propósitos, entonces tenemos que dirigirnos hacia allá. Entonces nosotros, escuchen bien esto, no tenemos la libertad para inventar nuevos métodos de adoración a Dios. Esto es importante, porque si lo hacemos, eso solo va a ayudar a facilitar que la gente solo tenga una experiencia emocional. Y no buscamos que usted venga a la iglesia para tener experiencias emocionales. Qué diferente es cuando usted diga, en la adoración, qué bonito sentí. A que diga usted, en la adoración, Dios me transformó. Amén. ¿Me escucha? ¿Verdad que es diferente? Ay, qué lindo que se oyó, me sentí bien, me sentí cerca del cielo. Está bien, pero eso es muy básico. Si tú nada más aspiras a eso en tu vida, nunca más, no va a suceder mucho. Pero es muy diferente a que tú digas, cuando estuve adorando, Dios me sanó. Amén. Cuando estaba adorando, Dios me hizo libre de esto que traía atravesado en la semana. Cuando estaba alabando y adorando a Dios, fui fortalecido en la prueba que estoy atravesando. Amén. Cuando estuve adorando, el Señor vino y abrió mi entendimiento y pude ver de una manera más clara su propósito. Es diferente, ¿sí o no? Entonces, pero si reemplazamos o inventamos nuevos métodos de adorar a Dios, eso no va a suceder. Entonces, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, sí, claro, las emociones están implícitas, se involucran, pero no deben gobernarnos. Amén. Eso no debe dirigir nuestras vidas. Nuestras vidas deben de ser dirigidas ¿por quién? Por el Espíritu del Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok, ahora, perdón. No podemos realmente experimentar lo que no sabemos y no podemos conocer a Dios a menos que Él mismo se nos revele a través de su palabra. ¿Sí? La adoración, el temor, la obediencia, la alabanza provienen solo de un corazón que ha sido iluminado por la palabra de Dios. Eso no se puede inventar. Eso no se puede ni siquiera tratar de la palabra de imitar. Usted no puede imitar la adoración de alguien. Eso tiene que provenir de un corazón que ha sido impactado por la palabra de Dios. ¿Por qué levanta las manos? Pues porque los demás la levantan. No. ¿Y por qué cantan? Es que si no canto me voy a ver mal. No. Eso tiene que surgir de un corazón que ha sido impactado por la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios, escuche, es fundamental para la vida y la adoración de la iglesia. Si nada más nos venimos y nos dedicamos a cantar y a oír testimonios, como hay muchos lugares que se dedican a eso, y la palabra de Dios, bien, gracias, ¿qué va a suceder con nuestras vidas? ¿Qué sucedería? Seríamos niños espirituales, todo el tiempo se nos estaría dando pura lechita. Y usted sabe bien qué es lo que sucede con los niños que se les da pura lechita, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos?
Imagínense si a un bebé nada más le diera durante los 7 primeros años de su vida pura lechita, ¿cómo estaría? ¿Verdad? Todo ahí desnutrido, todo ahí débil. Pero no es así. En otras palabras, donde la palabra está ausente, allí no está la iglesia verdadera, ni tampoco la verdadera adoración. Amén. Usted tiene que poner mucha atención en esto. ¿Qué debe de buscar usted en una iglesia local? Primero, que sea una iglesia que le da el lugar a la palabra de Dios. Una iglesia que está comprometida con enseñar la palabra de Dios, que está comprometida con difundir la palabra de Dios. Es lo primero. Amén. Porque eso es lo que va a sustentar lo real y lo verdadero, todo lo demás. Ahora, mencionando esto, me recuerda de algo que hizo el rey David. ¿Sabe que el rey David quiso en un momento dado modernizar la adoración en Israel? Sí, intentó hacer las cosas diferentes de como Dios lo había establecido. El arca de Dios había sido tomada por el pueblo de los filisteos y se la habían llevado. Entonces, David, cuando supo esto y se enteró, organizó, ¿verdad?, a su ejército para recuperar el arca y traerla de nuevo a Jerusalén. Pero entonces, cuando sucede esto, David se le ocurre y dice: bueno, ya tenemos de nuevo el arca del pacto, del testimonio en nuestras manos, y la vamos a trasladar al lugar que yo he preparado para que esté ahí. Y lo vamos a hacer con pompa. Vamos a hacer una grande fiesta, ¿verdad? Y él dijo: la vamos a traer en un carro tirado por unos bueyes, ¿verdad? Y va a haber trompetas, danzas y todo esto. Y todo el pueblo se alborotó, ¿verdad? Dijo: qué suave, qué padre está la idea del rey David. Y yo imaginémonos el relato del Señor desde su trono, ahí sentado nada más viendo a David, como a veces nos ve a muchos de nosotros. Bueno, y nada más viendo. Bien. Y resulta que ahí vienen, ¿verdad? A todos, nadie dijo: oye, David, Dios no lo estableció de esa manera. Nadie le recordó a David, ni los sacerdotes. A todos estaban alborotados por el hecho de que el arca regresaba. Y se les olvidó que Dios había establecido las maneras y las formas de adorarlo a Él. Entonces, lo que hizo David fue intentar hacer algo muy moderno en su tiempo, claro está. Si hubiera sido en el tiempo de nosotros, a lo mejor venía el arca arriba de un BMW, un Mercedes-Benz o algo así por el estilo, ¿verdad? Digo, los bueyes, y eso era lo más caro en aquel entonces, eran los BMW, los Mercedes de ese tiempo. Entonces, y se da el día, sale el arca de la casa de Obed, donde estaba ahí, de levita, y ahí vienen todos, un gran festín, la fiesta. Trate de imaginarse eso, ¿no? Con todos caminando a Jerusalén, toda una procesión, y música, y alegría, y danzas, y todo por aquí. Ahí viene el arca tirada por arriba de unos bueyes, y ahí viene, y dice que los sacerdotes se pusieron, los levitas, alrededor del arca, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en un momento dado, por la brusquedad de los bueyes, aquello se empezó a tambalear, y entonces dijeron: ¡ay, el arca que se cae! Y dos extienden la mano hacia el arca para detenerla y que no se caiga. ¿Y qué pasa con ellos dos? Usa, uno se llamaba Usa y el otro no recuerdo el nombre, pero se murieron. Ahí quedaron muertos y ahí se les acabó la fiesta a todos. Todo lo que era alegría, algarabía y todo eso, todo el pueblo enmudeció, porque cuando estos dos no tenían la culpa, ellos les dieron órdenes de estar alrededor del arca, y entonces su intención fue buena, que no se caiga el arca, ¿no? La presencia de Dios. Entonces se murieron, lo dice la Biblia. Entonces
dice que todo se volvió llanto y lamento porque había sucedido esto. Y entonces David recapacita y escribe ahí en primer libro de Crónicas 15, nosotros leemos que David dice lo siguiente: y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Y dice: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Se da cuenta? ¿No le pasa a la iglesia hoy en día lo que le pasó a David en ese entonces? Intentamos hacer las cosas de Dios a nuestro estilo, darle nuestro toque, ¿qué? Personal. Eso fue lo que hizo David. Pero él pagó un precio muy alto. Hermanos, las iglesias, los ministros, que seamos seducidos para darle un toque moderno, un toque personal a la ordenanza de Dios, podemos producir muerte en muchas personas. De carácter espiritual estoy hablando. Los podemos desviar del objetivo verdadero, del objetivo principal. Entonces él lo entendió, porque él dijo: yo sabía que los sacerdotes eran los encargados, los levitas, de cargar el arca sobre sus hombros. Ellos eran los encargados. Estaban digamos ya entrenados para esa labor. Ellos sabían cómo hacerlo, no como David se le había ocurrido. Por la culpa de David murieron 2 personas que no tenían que haber muerto. ¿Se da cuenta cómo a veces nuestros errores traen consecuencias graves? Bueno, de ese pasaje podemos sacar muchas lecciones, pero estoy hablando de esto. No podemos intentar darle nuestro toque personal. Si Dios dijo cómo son las cosas, así se deben hacer las cosas. ¿Me explico? Así es como se deben hacer las cosas. Dios no nos ha autorizado, nos ha dejado a nuestro criterio cómo la iglesia debe de adorarlo. Él dijo cómo la iglesia debe de adorarlo. No dejó a nuestro criterio cómo debemos hacer iglesia. Él dijo cómo se debe de hacer iglesia. El problema está que nos pasa lo que a David, y luego las consecuencias son caras. Entonces déjenme de hablarle de un par de cosas que son importantes. Primero, le llamaremos los medios. Creo que está mal ese reloj, ¿verdad? Porque según ese reloj van a dar las 6 de la tarde. Entonces imagínense, si me la paso bien, dije, aquí me la llevo tranquilo. Bueno, los medios de la gracia. ¿Cuáles son los medios de la gracia? Son los siguientes. La iglesia adora a Dios a través de la predicación de la palabra. Amén. Amén. ¿Cuál es el primero? La iglesia adora a Dios a través de la predicación. ¿De qué dije? De la palabra. El teólogo Martin Lloyd Jones creía que la predicación no era solamente la tarea principal de la iglesia, sino que todo lo demás que se hace es subsidiaria de ella. Es decir, todo depende de la predicación de la palabra. Entonces, en una iglesia, ¿qué es lo primordial? La predicación de la palabra. Nunca llegue tarde a la palabra de Dios. Usted, si es de los que acostumbra a llegar a la mitad o casi al final, está haciendo mal.
Porque si la palabra de Dios no ocupa el primer lugar en su vida, no espere tener buenos resultados. Amén. Lo primero es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí todo lo demás es subsidiario. De ahí parte todo. Por eso, usted debe tener mucho cuidado cuando usted visite una iglesia local. Usted debe de discernir qué lugar ocupa la palabra de Dios en esa iglesia. Amén. Eso es importante. Ahora, algunas iglesias muchas veces han sido seducidas a hacer a un lado el hecho importante de que la palabra sea el centro, y se han centrado más en cuestiones de carácter secundario. No es que no sean importantes, pero no son lo primordial. Por ejemplo, hay iglesias que le dan mucho énfasis a las canciones. Yo he encontrado iglesias que hasta agitan la mano 1 hora y media cantando, danzando. Y cuando llega la hora de la palabra, media hora y tan se acabó. Entonces le dan más énfasis a la cuestión de la práctica emocional de las personas, y cuando llega la palabra de Dios, muchos se duermen, porque como terminan cansados de brincar y de cantar, y apenas se sientan, les cae el espíritu, ¿no? Y se van. Y la palabra de Dios ya no la escucharon, o solamente se da un par de minutos. En otras es mucha alabanza, poca adoración y mucho testimonio. Y luego la palabra es, si les da tiempo, dicen algo. Y si no, no. Esto es muy peligroso. Mis amados, también este hermano dijo lo siguiente, escuchen. Él observó cómo la iglesia se estaba o está alejando de la predicación, y él dijo: ha sido esclarecedor observar estas cosas. A medida que la predicación ha disminuido, estas otras cosas han sido enfatizadas, y han sido así deliberadamente. Es parte de esta reacción en contra de la predicación, y las personas han sentido que es más digno el prestar mayor atención a lo ceremonial, el ritual y la forma. Peor aún, ha sido el aumento en el elemento de entretenimiento en el culto público, el uso de películas y la introducción de cantar más y más. La lectura de la palabra y la oración se han acortado drásticamente, pero a su vez más tiempo se le ha dado para cantar. Es lo que él pudo observar. Y así hay muchos hoy en día. Tal parece que los domingos son domingos de concierto y no de adoración a Dios, ¿no? Entonces, es cierto, escuche, el cantar en la congregación es parte esencial de la adoración, pero no es el todo. Es esencial, sí, pero no es la parte principal del servicio. La parte principal del servicio es la enseñanza de la palabra de Dios. Por lo menos nos hemos propuesto, y siempre nos hemos propuesto, que en esta iglesia local la palabra de Dios sea el centro, la enseñanza, lo primordial. Amén. Así que por eso deje de estar observando el reloj cada rato, a qué hora se acaba, pero mientras está la música nadie ve el reloj. Pero más viene la palabra y todo el mundo está a ver a qué hora se acaba. Y pasan 10, y pasan 15, y pasan 20, y pasan 30. ¿A qué hora se va a acabar el hermano? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuántas veces? Mire, sencillo. Si nosotros hemos leído el Nuevo Testamento completo, nosotros nos encontramos que las palabras predicar, enseñar, enseñanza, aparecen en innumerables veces en el Nuevo Testamento, en comparación con cantar, con himnos y con canciones. En realidad, en el Nuevo Testamento encontramos poco la relación a cantar, a la palabra himnos, etcétera, etcétera. No quiere decir que no lo hacían en su vida devocional particular,
Pero el punto es que el Nuevo Testamento le da más énfasis al asunto de la predicación y de la enseñanza. Inclusive, si se dan cuenta, cuando habla de Jesús, dice que Jesús hacía básicamente 3 cosas. Predicaba el Evangelio, enseñaba la palabra, o sea, predicaba a las multitudes, enseñaba a sus discípulos y sanaba a los enfermos. Básicamente era lo que él hacía. Nosotros raramente vemos que Jesús diga, y se la pasaba cantando. Aunque yo sé que él tenía sus momentos de adoración particular, amén, pero no lo registra la Biblia. Pero eso no quiere decir que no lo hacía. Como buen hebreo, lo hacía, pero no se la pasaba cantando todo el tiempo. Él le daba prioridad a la predicación, a la enseñanza de la palabra, sanar y liberar a los enfermos, a los oprimidos por el diablo. Entonces, la predicación fue la actividad más dominante en la vida de Jesús, en la vida de los apóstoles y en la iglesia primitiva. Y eso lo vemos, ese patrón, en todo el Nuevo Testamento. Entonces, si nosotros o las iglesias quieren volver al modelo bíblico de cómo adorar a Dios, entonces la predicación debe de ser colocada en primer lugar. Eso es lo primero. Entonces, mis amados, lo que se necesita es predicación que no solo abra la mente a la sana doctrina, sino también que traspase el corazón con una aplicación práctica. La predicación exhibe la gloria de Dios y es el medio principal que Dios ha elegido para salvar a los perdidos y santificar a los santos. Eso lo podemos ver en 1 de Corintios. Alguien rápidamente, 1 de Corintios, léalo. 1 de Corintios 1:18. Y otra persona, Efesios 4:11 al 15. Nuevamente, hermana, fuerte, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Muy bien. ¿Es poder de quién? De Dios. Y Efesios 4:11, 15, lo hemos leído muchas veces, ¿qué dice? Y él mismo, ¿cómo dice? 4:11 al 15, y él mismo constituyó A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Amén. Entonces escuche, una predicación profunda resultará en una adoración profunda. Mientras más profundicemos en la enseñanza de la palabra de Dios, nuestra adoración será mayor a Él. Amén. Porque vamos a conocerlo de una manera más exacta. Mientras más conozcas al Señor, tu adoración será mayor, será profunda. Entonces, esto es importante. La segunda cosa que una iglesia debe de estar, la actividad de la iglesia es adorar a Dios por medio de la oración. Hermanos, esta es la segunda actividad vital de la iglesia, es la oración, tanto individual como corporativa. La realidad y vitalidad de una iglesia se encuentra en su vida de oración. Mateo 21:13, vamos rápidamente para allá. Mateo 21:13 dice la escritura, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será ¿qué? Llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, ¿qué está estableciendo Jesús? Está repitiendo lo que fue dicho en el Antiguo Testamento, lo que Dios estableció, una actividad primordial dentro de la casa de Dios. ¿Cuál debe de ser?
la oración. En primer lugar, la palabra. En segundo lugar, ¿qué? La oración. ¿Qué lugar tiene la oración en tu vida? Individualmente hablando y corporalmente hablando. ¿Sabe que es aquí donde la iglesia ha tropezado durante mucho tiempo? Y parece ser esto el cuento de nunca acabar. Mis amados, esta es una actividad importante. Hay días de oración establecidos en la iglesia local y muy pocos son los que participan. Esto no puede ser así. Donde hay una iglesia con poca, escuche, o ninguna oración, hay una iglesia con poca vida, o ninguna. Podrás tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si no hay oración no te sirve absolutamente de nada. Hay creyentes que son una biblioteca andando, pero no oran, no sirve de nada. No sirve. Es la oración la que hace, la que vivifica nuestro ser interior. Es la oración la que nos hace vivir lo que conocemos ya. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Por qué no vienes a las reuniones convocadas de oración? Lo hemos dicho, una iglesia que no ora o un cristiano que no ora, el diablo se lo devora. ¿En serio? ¿Qué lugar le damos a la oración? La falta de oración es la razón por la cual las iglesias pueden llegar a ser tan débiles en su vida. La falta de oración es la razón por la cual puede haber tan poca eficacia en la predicación del Evangelio. Es por la falta de oración privada y corporativa que las personas pueden hacerse tan tardas para oír en la iglesia del día de hoy. La oración es como el cable de extensión que se enchufa al cielo. Sin ella simplemente no hay poder. Mire, es como uno de estos instrumentos, ese amplificador. Podrá ser el mejor amplificador con los mejores componentes, el material, la tecnología, la última que hay, pero de nada me sirve si yo conecto el bajo a él, pero él no está conectado a la corriente. De nada me sirve tener lo mejor de lo mejor si no está conectado eso a la corriente. Porque al conectarlo a la corriente, eso es lo que va a hacer que se aprecie la calidad del producto. ¿Está aquí conmigo? Es lo mismo con tu vida y con mi vida. Si tú y yo no estamos conectados al cielo, no hay poder. No vas a poder enfrentar al diablo en las diferentes tentaciones que te presenten. No vas a poder pasar la prueba. No vas a poder aguantar la tribulación. Si no hay oración, difícilmente podrás mantenerte de pie. Yo te pregunto, ¿estás conectado al cielo? Los asientos de la iglesia pueden que estén llenos el domingo, pero cuán vacíos se ven en la reunión de oración. Aunque no digan, usted dirá, ay, el pastor ya sacó, ya aprovechó. Pues sí, hermano, cuantas veces sea necesario lo voy a hacer. Entonces, si la iglesia fuese realmente dependiente de Dios, entonces dejaría de hacer encuestas o consultas de esto y de aquello para ver cómo mejorar la predicación o el evangelismo, y se dedicaría más a orar. A veces reemplazamos unas cosas por las otras. ¿Sabes cómo la iglesia creció en la época primitiva? A través de oración. ¿Cómo se expandió? A través de la predicación, de la oración, de la comunión. Así creció. ¿No dice Hechos que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos? ¿Y qué era lo que hacían? Estudiaban la palabra, oraban, tenían compañerismo. 3 cosas, y con esas 3 cosas creció con un poder sin igual. Tanto que la misma Biblia registra en el libro de los Hechos que la iglesia llegó a causar temor a la gente de su alrededor por las obras y milagros que hacía Dios a través de los apóstoles y de los mismos creyentes. ¿Y dónde está esa iglesia el día de hoy? Parece que está escondida en algún lado, pero Dios se va a encargar de que salga de su escondite tarde o temprano. Amén. Entonces, si las iglesias pudiéramos mantener la magnitud de la oración,
que no es simplemente una buena actividad, debemos de entenderlo, es una actividad esencial. Rápidamente, Salmo 127:1, bien, veamos lo que dice. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela, ¿qué? La guarda. Dios es el que edifica la casa. La casa puede significar tu familia, el templo, tu propia vida. Si Dios no edifica tu vida, en vano trabajas. Si Dios no edifica tu familia, en vano trabaja. Si Dios no edifica el templo o la iglesia local, en vano trabaja. ¿Y cómo lo hace? A través de la predicación y a través de la oración. Es como Dios edifica nuestras vidas. Amén. Tercero, la iglesia adora a Dios por medio del compañerismo. El compañerismo cristiano es mencionado, como lo vimos en el libro de los Hechos, como una de las actividades principales de la iglesia primitiva, y la comunidad y la unidad son objetivos bíblicos de la iglesia, donde el compañerismo encuentra su lugar. Escuche bien, esto es importante. ¿Por qué es importante que te reúnas con otros creyentes, que frecuentes a otros creyentes, aparte del domingo? Porque el compañerismo bíblico es uno de los medios que el Espíritu Santo utiliza para ministrar a los creyentes a través de la interacción que los creyentes tienen entre sí. Cuando tú ves que creyentes tienen compañerismo con otros creyentes, esos creyentes crecen más que el que no tiene compañerismo con otros creyentes. Porque él va a tener una contraparte que le va a estar animando a crecer, que le va a estar en determinados momentos llamando la atención cuando haga o lleve a cabo algo indebido. Pero si tú vives una vida cristiana tipo ermitaño, aislada, donde nada más te reúnes con los cristianos el día domingo y todos los demás días pasas sin compañerismo cristiano, no tendrás una vida cristiana muy fructífera, que digamos. No tendrás a alguien que te confronte, no tendrás a alguien que te consuele, no tendrás a alguien que te anime en los momentos difíciles, no tendrás a alguien que te ayude a levantarte cuando estés caído. Eso no lo vas a encontrar en alguien que no ama a Dios. Eso lo encontrarás en alguien que ama a Dios. Amén. Entonces, el Espíritu es el que ministra a un creyente por medio de otro creyente. No va a ministrar el Espíritu tu vida por medio de un pagano. Amén. El Espíritu Santo vive dentro de todos los creyentes, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo dentro de los creyentes lo que hace el compañerismo cristiano sea un medio de santificación. Ahora, el amor que los cristianos tienen por Dios y por otros es de edificación para nuestras vidas, y el cual se manifiesta en nuestro compañerismo y conversaciones. Así que el compañerismo cristiano hoy en día parece que ha perdido su importancia en las prioridades de muchos miembros de la iglesia. Para las iglesias de hoy parece ser suficiente 5 minutos antes y 5 minutos después del servicio del domingo por la mañana. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, me da gusto. ¿Y los hijos? Bien. ¿Y tu esposo? Todo bien. Bueno, que Dios te bendiga. Y eso es el compañerismo. ¿Tú crees que eso nos va a ayudar a crecer entre nosotros? No. Es el frecuentarnos, el platicar, el abrir nuestros corazones, el reconocer que necesitamos de la compañía de otro hermano en la fe para poder crecer. El compañerismo espiritual en torno al Señor es algo que no se puede descuidar en tu vida ni en la vida de la iglesia. Número 4, la iglesia adora a Dios por medio de las ordenanzas. Ya voy a terminar. Es decir, en la Biblia encontramos diferentes ordenanzas. Una de ellas, el bautismo. Otra de ellas, la cena del Señor, ¿verdad? Sabemos que es el bautismo, el testimonio público de nuestro arrepentimiento, de nuestra nueva vida. ¿En quién? En el Señor. Y la cena del Señor sabemos que es algo que el Señor instituyó, es una ordenanza. Y sabe que aquí es donde muchos cristianos han fallado. Porque cuando se convoca a la celebración de la cena del Señor, muchos se ausentan.
Y usted está faltando a una ordenanza. Al no hacerlo, no estamos dándole la adoración y la honra al Señor. Por cierto, ya se acerca el día de la Cena del Señor, ¿verdad? Recuerde que nosotros la celebramos solo una vez al año. De acuerdo a nuestro entendimiento de las Escrituras, creemos que debe de ser así. Pero si solamente una vez al año y usted no se aparece, ¿eso de qué habla? De la poca importancia que en realidad tiene lo que Él ha dicho que usted debe de hacer por Él. En la Cena del Señor no es el pastor el que le invita. ¿Quién es el que invita? Él. ¿A usted le han menospreciado alguna invitación? Cuando usted ha invitado a alguien y que le dice, no, sí voy. ¿Verdad, del osito Bimbo que sí voy? ¿Y qué pasa cuando usted no ve llegar a esa persona? ¿Cómo se siente usted? Triste, defraudado. Pues sabe que el Señor nos hace la invitación. Y si usted no llega, ¿cómo cree que Él se va a sentir? Poco amado. Amén. Yo espero que usted esté bien puesto, bien dispuesto para celebrar la próxima Cena del Señor. Amén. Y que si la abuelita llegó, pues llévesela. Que si el primo de Tijuana llegó, pues lléveselo. No que se lo lleve usted a usted. No pierda de vista las ordenanzas, son importantes. 5. La iglesia adora a Dios por medio del canto, lo que acabamos de hacer hace unos momentos. ¿No es cierto que cuando adoramos a Dios, la música es un medio, no es un fin? Solamente es un medio para expresar nuestra devoción y nuestra adoración a Dios. La palabra de Dios nos dice o nos habla de los beneficios de adorar a Dios a través de los cánticos, a través de himnos. Por cierto, qué lindo se oyó el himno. Sí se dio cuenta que cantamos el himno, ¿verdad? Nada más los instrumentos así muy tenues. Se aprecian las voces de los hombres y de las mujeres. A mí me gustó escucharlos, cómo adoraban a Dios solo con el himno. ¿Cómo se llama la canción? La primera. Glorioso intercambio. Es un himno. Si no lo sabían, ese es un himno. Entonces, lo hicimos. Y cuando se adora a Dios en unidad, y se adora a Dios en santidad de la verdad, sabe que Dios se mueve en medio de nosotros. El Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y podemos ver su amor, la grandeza de su amor. ¿Cuántos de ustedes experimentaron cuando estaban entonando estos cantos? ¿Cuántos pudieron ver el amor de Jesús por ustedes? Nada más alguien levantó la mano, valiente cosa. A ver, levanten la mano, ¿cuántos pudieron? Cuando cantamos esto dices, wow, cuánto me ama, ¿cierto o no? Porque nos lleva a mirarlo a Él en su sacrificio, lo que Él pagó, lo que Él hizo por nosotros. El propósito de la adoración es esa, centrarnos en Él, en su persona, en su obra, en su majestad, en su poder, en su gracia, en su misericordia, amén, en su bondad. Y eso lleva a que nuestros corazones se quebranten, se abran a Él y Él pueda, ¿verdad?, actuar en nuestras vidas. ¿Es un mandamiento adorar a Dios? Sí, lo sabemos por el libro de los Salmos. Y sabe que estos cantos, como dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, Él nos rodea con cánticos de liberación. Cuando la iglesia adora de una manera corporativa, le da lugar al Espíritu de Dios, deja sus problemas, sus conflictos a un lado y se centra en Él. ¿Sabe qué es lo que sucede? Dios se mueve en medio de nosotros. Y milagros pueden suceder, y de hecho han sucedido en los tiempos de adoración. Entonces, nunca llegue tarde al tiempo de la adoración. Hay otros que dicen, ay no, yo prefiero llegar a la hora de la palabra. Qué bueno, pero también la adoración es importante porque la adoración prepara nuestros corazones para que la palabra de Dios, la semilla de su palabra caiga en buena tierra y germine y dé fruto.
Todo es importante, amén. Escuchen, desde que iniciamos la reunión de 9 a 11 de la mañana, todo lo que se hace es importante. Y nosotros le debemos darle importancia a cada una de esas actividades porque todo está encaminado a adorar a Dios. Todo. Todo lo que se hace expresa adoración a Dios. No solo eliminemos el concepto de que solo cuando entonamos cantos adoramos a Dios. No. Esa es parte de la adoración, pero no es toda la adoración. Cuando cantas, adoras a Dios, pero cuando estás sentado y escuchas la palabra y la crees en tu corazón, adoras a Dios. Amén. Cuando participas de la oración congregacional, estás adorando a Dios. Cuando llega el momento feliz, la hora feliz, la de los diezmos y ofrendas, adoras a Dios. Ah, que no era la de los cantos, pastor, también esa es la hora feliz, ¿verdad? Entonces, en realidad tenemos 2 horas felices, de principio a fin, amén. Todo debe causarnos gozo y felicidad, ¿sí o no? Amén. Y hablando de eso, ya llegó la hora de orar y dar gracias para dar paso a la otra alegría de la reunión. Muy bien, póngase de pie en este momento. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana. Gracias porque abres nuestros ojos a un mayor entendimiento de por qué somos iglesia y qué es lo que tú esperas de la iglesia. Padre, te pedimos perdón porque estamos conscientes que muchas veces hemos querido actuar como David en su momento y hemos querido